Serio, ahora sí. Laura Alonso, buen día, ¿cómo estás? Un placer escucharte. Hola Rosario, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, todo bien. ¿Cómo fue esta mañana? ¿Se vacunaron tus padres? Sí, se vacunaron. La verdad es que muy bien el operativo en la ciudad de Buenos Aires. Ellos se habían inscrito hace 10 días, cuando se abrió la inscripción para mayores de 70 y les llegó un correo electrónico, perdón, un mensaje de WhatsApp el día martes Sí, con un link sí, al cual ingresaron a través de la web. Es bastante simple, pero bueno, le hicimos de guía a distancia para claro, que, viste que la gente grande siempre tiene como desconfianza. sí. Eligieron un lugar de vacunación en el barrio de Villa del Parque, en la sede social del Club Racing. Ah, mira, Y hoy, 2 días después, o sea, hoy, 8:30 de la mañana, perdón, 9 de la mañana, se vacunaron con otras 50, 60 personas aproximadamente. En media hora ya habían terminado el trámite, habían incluso recibido la vacuna, el certificado y habían descansado unos minutos, viste que se espera para que si hay alguna reacción o tal si alguien cual. se siente un poquito mal y demás. Pero fascinados, ya les avisaron, les dijeron que los próximos 15 días se pueden dar la vacuna de la gripe, que es Bien, la otra vacuna que sí. los mayores deben darse, y que les van a avisar cuando esté disponible la segunda dosis, que ya están todos los datos en el sistema, y que los trataron muy cálidamente y muy bien. Buenísimo, me encanta cuando las cosas se hacen bien y la gente sale satisfecha con la forma en que son tratados, en que son atendidos. Realmente eso a veces nos reconcilia un poco con el Estado, ¿no? Yo tengo la experiencia de mi madre que también la primera vez la acompañé, porque también, viste, esta cosa de la desconfianza y demás. Por supuesto, no podemos ingresar a los lugares donde se va, a los vacunatorios particularmente, sino en la cola, qué sé yo. Se vacunó, perfecto. La segunda vez ya fue sola y la verdad que salió contentísima con el trato, con la forma en que está todo organizado acá en Jujuy. Así que bueno, por suerte, hemos tenido suerte, Laura, vos y yo, que tenemos a nuestros padres vacunados. No todo el mundo tiene la misma suerte. Pero bueno, vamos a entrar a la columna de hoy, Laura, cuyo título ya abre a, digamos, a la posibilidad de un montón de aristas. Libertades y pandemia frente a una gestión nacional miope. Laura, ¿de qué se trata esto? Bueno, vamos a suspender un poco lo que habíamos Sí. quedado pendiente la semana pasada, que era hablar de la pobreza, el populismo y el fanatismo, pero lo vamos a dejar para tocar otro día. Dadas las circunstancias y el último decreto de necesidad de urgencia que establece restricciones que incluso ya estaban vigentes y que nadie cumplía ni controlaba que se cumplan, me pareció que es importante hacer un balance de qué sucedió en el último año. A los argentinos se nos encerró en todas nuestras edades, incluso los niños, pagando costos muy serios en términos educativos y psicológicos, y también los adultos en términos laborales y psicológicos y de nuestra salud física, se nos encerró en una cuarentena eterna. Cuando Ujú. se criticaba que se habían enamorado de la cuarentena, a la oposición se le respondía que no. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó todo este año? No era que había que preparar el sistema de salud, había que preparar las escuelas, el transporte público, había que prepararse para comprar vacunas. Claro. ¿Qué está pasando ahora? ¿Cómo puede ser que un año después volvimos al casillero cero, como si esto fuera el juego de la oca que te manda de nuevo para atrás? Ujú. Porque esta es un poquito la sensación que tenemos. Y la pregunta es, ¿qué es lo que está fallando o qué es lo que falló? Y evidentemente aquí, y la gente no se equivoca cuando uno mira las encuestas de opinión, lo que ha fallado es la conducción del Estado Nacional. El Estado es, como vos bien decís, una maquinaria que cuando está bien ordenada y las instrucciones son claras y precisas, funciona. Funciona porque tiene buenos recursos humanos, pero también cuando se establecen planes, hay datos y se hace uso de los sistemas de información y de la inteligencia artificial. Sí. En la Argentina este último año ha fallado a nivel nacional la política exterior o la diplomacia de las vacunas. A pesar de que miles de argentinos voluntariamente el año pasado, en un momento muy difícil, de terrible temor porque nadie sabía dónde empezaba esta pandemia y a dónde terminaba, Tal cual. se ofrecieron como voluntarios, y estoy hablando de miles de argentinos, para probar en sus cuerpos Ujú.
las vacunas que estaban en desarrollo de la compañía americana Pfizer y de la otra compañía americana Johnson Johnson en la Argentina, que algunas veces no se menciona, pero han sido 2 vacunas de 2 laboratorios americanos los que los argentinos voluntarios probaron en sus cuerpos. Tal Y cual. sin embargo, el gobierno nacional, a cargo de la conducción del Estado Nacional, no solo le falló a estas personas, sino que le falló a todos los argentinos a la hora de comprar, negociar, contratar la mayor cantidad de vacunas posibles, porque todos sabemos que hay en Europa que los laboratorios que producen 5 por año y ahora tienen que producir 50, pudieran desarrollar en tan poco tiempo tanta capacidad para dar abasto con todos. Ujú. Sin embargo, la Argentina, comparado con nuestros vecinos, Uruguay y Chile, incluso Brasil, más allá de los problemas serios de Brasil, que también están vinculados con una gestión errónea, poco profesional y populista del Estado de Brasil a manos de Bolsonaro. Y otro día, si querés, también charlamos del populismo y la pandemia y su gestión. Sería buenísimo. Entonces acá la pregunta es, ¿para qué sirve el Estado si no es para planificar, si no es para ser profesional? ¿Sirve de guarida para militantes y fanáticos? ¿Sirve de botín para una casta que se lleva los contratos y los recursos públicos? Entonces es en esta avenida de la discusión, y no es ni la avenida del medio, ni de la izquierda, ni de la derecha, es la avenida del Estado como administración y organización eficiente Claro. para satisfacer derechos, garantizar libertades, que hasta ahora ha venido recortando con distintas tijeras, y de acuerdo a las provincias la cuestión se vuelve más oscura aún. Incluso el retorno a las clases en una nueva normalidad no está garantizado en todo el territorio nacional. Hay provincias que siguen sin tener clases, hay distritos donde los niños de escuelas privadas que tienen más recursos tienen más acceso, los niños de escuelas públicas no. Si estás en la urbanidad estás más cerca de la escuela, los que están en la ruralidad y no tienen conexiones están más lejos. Ujú. Entonces la pregunta es, ya que el gobierno nacional se ha quedado sin piloto y sin pilota, desde mi punto de vista no hay conducción y la conducción es errática, la pregunta del presente en realidad nos lleva directamente al futuro que ya llegó y el futuro es hoy. Ayer leía que los gremios bancarios están amenazando con un paro, al menos en la ciudad de Buenos Aires, por determinadas cuestiones. Yo puedo decirte que en el último año, Sí. 7 veces fui al banco en términos físicos. Todos mis trámites los realicé online. No tuve contacto con ninguna persona. ¿Qué quiero decir con esto? El futuro ya llegó. Si estos gremios no trabajan para entender que hay que reconvertir esos puestos de trabajo, que los sistemas de información y la inteligencia artificial y que el avance de la tecnología va a ir haciendo caer en desuso muchos trabajos que se van a tener que reconvertir o que se van a perder. Si los gremios, si el Estado como planificador de políticas y como visionario del futuro no empieza a pensar qué hacemos, por ejemplo, con el caso de los empleados bancarios, porque cada vez la necesidad de bancarios, y no quiero pelearme específicamente con los bancarios, pero cada vez va a ser menor, Ujú. porque los sistemas se van a necesitar más ingenieros en sistemas, matemáticos, actuarios, y menos empleados que atiendan personas, porque a medida que avanza el tiempo, todo se va a ir haciendo digital y electrónico. Entonces marqué como 5 o 6 cosas para plantearnos Sí. esas preguntas del futuro que ya llegó. Primero, el futuro o el presente del trabajo. El trabajo, sobre todo los trabajos de oficina, ¿no? Ya sabemos que los trabajos en el campo se han tecnificado y mucho, probablemente es el sector más tecnologizado que tiene la Argentina desde Tal hace cual. Sí, varias sí. décadas. Pero los trabajos de oficina se van a hibridar. Va a haber reuniones en algunas oficinas, pero después muchos van a trabajar en sus casas. Las casas se van a tener que adaptar. Te Y traslado eso a otra cosa, por ejemplo, el sí, transporte público. El otro día leía de la posibilidad de que, por supuesto, los subtes pueden ser conducidos, digamos, a través de nada, no se necesita personas que estén conduciendo un subte. Lo mismo pasa con otros herramientas de transporte, ¿no? Y digo, bueno, también ahí hay un problema. Es decir, vos hablabas de los bancarios, yo te hablo ahora de una realidad que nosotros no tenemos, pues no tenemos subtes ni trenes en el interior profundo, pero en Buenos Aires y la provincia sí. Entonces, por ejemplo, ahí también, digamos, se plantea de nuevo
A ver, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿Cómo es el futuro que vos decís que soy ya, que ya llegó, en ese marco, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a pasar con los trabajos esos que se van a tener que reconstituir? Uno de esos en el transporte. Bueno, vos sabés que una de las tareas del Estado, y vuelvo a esta idea del Estado y quienes están a cargo de la conducción del Estado, no es solo gestionar el presente y hacerlo con eficiencia, cosa que a la vista, por lo menos lo Sí. que tenemos del Estado Nacional en este momento, es bastante ineficiente y desde mi punto de vista incompetente, Ujú. sino también en visionar o mirar hacia el futuro. Y hay, como vos bien lo decís, los subtes y los monorrieles, porque quizás Claro. en ciudades más pequeñas como San Salvador, en un futuro no muy lejano, en 10 o 15 años podría haber un monorriel, no necesariamente es un subte, ni siquiera es un metrobús. Ujú. Y son absolutamente robotizados. No hay Claro. un conductor y no hay accidentes. Lo mismo en algunos países con los ferrocarriles. Te agrego otra cuestión, el tema de aviones. Aviones siguen siendo piloteados por personas. No nos metamos en esa discusión. ¿Por qué cerraron el Palomar? Si todos sabemos hoy que el avión sigue siendo no solo el medio de transporte más seguro, porque no hay accidentes de avión, sino que incluso en la pandemia es el medio de transporte más seguro. ¿Por qué no pensar ya en cómo hacemos para desandar el error del último año y volver a abrir el Palomar, volver a generar confianza e inversión de las compañías de bajo costo que le han permitido a miles de argentinos trasladarse por sus trabajos, por su salud, por turismo, por lo que fuere? No quiero ser, Obvio, no sí. quiero interrumpir tu columna, que a mí me encanta además, la disfruto mucho, pero bueno, porque los reyes son los padres, Laura. Acá el problema Bueno, del pero Palomar justamente es, acá estamos tratando justamente de dejar desnudos a los reyes. bien, Porque lo que nos importa a los argentinos es la Argentina y el futuro claro. nuestro y de los que vienen. Entonces estas son las preguntas y por esto para mí siempre es una columna, no es una columna para los políticos, es una columna para nosotros como Ujú. ciudadanos que ejercemos nuestro derecho a votar, pero también tenemos libertades y derecho a opinar y a exigir y a demandar a nuestro Estado nacional, también los provinciales y los locales, que tengan un ojo en el presente y lo gestionen bien, pero también un ojo en el futuro. Y evidentemente la Argentina está atrapada en entramados de corruptelas, en Sí. minimafias, en intereses corporativos, incluso ya de modé, como estos que marcaba de algunos sindicatos que no logran comprender que los trabajos que defienden supuestamente en 10 años no van a existir más. Ujú. Entonces deberían estar pensando en ese futuro que ya les llegó también a ellos. Voy a poner otro tema. Ya hablamos de transporte y Sí, hablamos un poco del trabajo. La sí. salud y el bienestar. ¿Cómo puede ser que después de un año estemos escuchando, o sea, qué se hizo con la infraestructura en salud? Sabemos que ha habido, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, que es donde yo vivo, donde yo conozco, un esfuerzo importante del sistema público. ¿Qué ha pasado con el sistema de las obras sociales y del sistema privado? ¿Qué ha pasado en otras provincias con la salud? La salud no es solo la infraestructura en los hospitales, en las salitas o en centros de salud, Ujú. también tiene que ver con la salud física y psicológica de las personas. Y una palabra que quiero agregar, porque el nuevo Ministerio o Política de Salud tiene que llamarse de salud y bienestar. Las personas, y hay que desarrollar desde el Estado políticas para que las personas podamos vivir bien, tener un buen bienestar, que eso no quiere decir solo tener un ingreso digno, que es importante, sino también vivir en un hábitat y en un ambiente con agua corriente, con cloacas, con conectividad, porque estamos hablando de tecnología y estamos hablando de que quizás nuestro trabajo lo vamos a poder hacer desde casa o que algunas personas van a poder educarse desde su casa también, quizás no los niños y los adolescentes, pero las personas en algunas carreras universitarias van a poder tomar cursos en la Argentina de cualquier parte o también de cualquier lugar del mundo. Entonces, fíjate cómo ya empezamos a hablar de cómo vivir, de nuestra salud psicológica, de nuestro bienestar y también de esta nueva infraestructura, que no es solo la vieja del siglo XIX y principios del XX, que era el agua corriente para que no Claro. haya pestes y la gente se muere, sino también la conectividad. ¿Cómo vamos a hacer para que cada persona que tiene un quill cuando nace tenga un celular y un celular conectado y que la conexión funcione? ¿Cómo vamos a hacer para que cada persona y cada niño en cada hogar tenga también una computadora para estudiar, para trabajar,
para viajar a través de la computadora y para informarse. Entonces son todas estas cosas que deberíamos estar pensando, que ya deberíamos estar presupuestando, aunque tengamos un país fundido, pero el país va a salir adelante con planes. Y de nuevo, esta es una columna en la cual nosotros hablamos y conversamos como ciudadanas, para reflexionar como ciudadanos, y si alguno de nosotros alguna vez, vos, yo o quien nos escuchan, volvemos a tener o tenemos la oportunidad de ejercer una función pública, pensar en el presente, pero siempre con un ojo en el futuro. Las ciudades van a cambiar, los centros de las ciudades van a cambiar, cada vez va a haber menos oficinas, va a haber más espacios de reuniones, pero porque solo nos vamos a reunir para determinados temas, pero vamos a trabajar desde otro lugar. Y esta es una tendencia que ya se veía en el mundo desarrollado y que después de la pandemia se nos vino de golpe. ¿Vamos a atrasarnos 50 años más o vamos a tratar de subirnos al último vagón del tren tripulado por un robot y una máquina? Genial, me encantó, pero me encantó la columna, de verdad la disfruto mucho y esta particularmente la disfruté mucho. Laura, la verdad es que impresionante. Y ojalá que, de nuevo, si las personas que nos están escuchando, si alguno de ellos llega a tener el poder alguna vez o llega a un lugar de poder, vos o yo o cualquiera, ojalá que podamos mirar siempre, siempre, siempre hacia el futuro con un proyecto. Y no, bueno, las miserias cotidianas que a veces hacen que te quedes enredado en el pasado. Y te tengo que llevar a la política, Laurita, digamos, te pido disculpas, pero no me queda otra. El presidente de la Nación llamó miserables a la oposición por el tema de las medidas, que criticaron las nuevas medidas y demás. Los llamó imbéciles, calificó de imbéciles y miserables a los dirigentes opositores. Yo quiero una reflexión, porque estábamos hablando, recién tu columna fue, bueno, construyamos un proyecto de país y vamos hacia allá de alguna manera. Ahora, cuando ves esto decís, ¿cómo podemos construir un proyecto de país si me tratan de imbécil y miserable, no? Creo que habla del presidente y su estado político, institucional y anímico. Es una persona atrapada por haber aceptado una candidatura que nunca buscó ni nunca quiso. Te repito, yo creo que la República Argentina, o lo poco que queda de República, es un estado sin conducción, y tenemos que tener mucha responsabilidad, todos los ciudadanos y también los opositores. Las libertades las tenemos que ejercer con responsabilidad, la ciudadanía más responsable que nunca. Yo he leído las nuevas restricciones. Sí. Yo voy a seguir con mi vida normal, porque yo hace un año que no participo en reuniones sociales, yo hace un año que uso barbijo, que mantengo la distancia social, que me baño en alcohol todos los días, y te cuento que ayer volví a dar clases presenciales en el Instituto de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires para los cadetes de la policía de la ciudad, y lo hice con doble barbijo y con distancia, porque ellos viven en cápsula. Entonces yo vivo en una nueva normalidad. No tengamos miedo, si nos cuidamos, podemos hacer todo de una forma nueva, pero todo lo podemos hacer, podemos estudiar, podemos aprender, podemos trabajar, que nadie nos meta miedo. La libertad siempre le va a ganar miedo. Seamos responsables de nuestro comportamiento. Con los palos nunca se llegó bien a ningún lugar, pero sí, como decía el doctor Alfonsín, persuadiendo y convenciendo. Que un presidente insulte a quienes obtuvieron más del 40%, más diría, porque la oposición fue el 52%, no es solo un sector de la oposición, el 52% de los argentinos no votó a este presidente. Está insultando el 52% del país o más. Habla de él. Entonces, sinceramente, a mí me da mucha pena que un jefe del Estado argentino haya caído o caiga en este tipo de situaciones. Y son repetidas ya. Ahora sencillamente lo hace en un discurso que debería tener solemnidad, que debería ser parsimonioso, pero desde mi punto de vista hay un descontrol político y anímico, una falta de conducción de sí mismo, y que por supuesto se refleja en el manejo de la administración, que es descoordinado, loteado, ineficiente. Y debo decirte que si el ciclo anterior del kirchnerismo lo denominamos cleptocracia, porque fue un gobierno de ladrones montado para saquear al Estado, esta es una caquistocracia, el gobierno de los peores. Hermoso cierre. Nos encontramos de nuevo el jueves próximo
para otra columna. Te agradezco como siempre. La verdad es que para nosotros es impresionante, tremendo tenerte como columnista. Gracias, Laura Alonso. Abrazo, chao. Abrazos, chau. 11:52, pausa breve, volvemos. O pausa larga y volvemos.